descubrirás la historia completa de la Biblia. Entenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la época de Adán en el jardín del Edén hasta el momento de la muerte de los seguidores de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, experimentarás un profundo cambio. Desarrollarás un amor aún más profundo por la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la enseñanza divina. Si encuentras dificultades al comprender la Biblia, este video te será de gran ayuda. Y después de asimilar todo lo que se presentará, estoy seguro de que te sentirás enriquecido espiritualmente. Tu comprensión de las Escrituras se iluminará. Todo lo que se expone aquí está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, del pastor Hernández Díaz López. Todo tuvo su inicio en el principio. Antes de la creación, solo existía Dios. Su existencia es eterna, nunca tuvo un comienzo. Él es el origen de todo, el creador de todas las cosas, y nunca dejó de existir. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, formó al hombre a su imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, mantenían una comunión plena con Dios y vivían en el jardín de Dios como los mayordomos supremos de toda la creación divina. Sin embargo, cayeron en el pecado, lo que sumió a toda la humanidad en la depravación total, ya que todos descendemos de Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín asesinó a su hermano, convirtiéndose en el primer fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él comenzó a surgir una descendencia piadosa. Continuaremos esta historia en el próximo vídeo, donde veremos cómo la humanidad se volvió hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia, lo que llevó a Dios a tomar la decisión de purificarla, con excepción de un justo, Noé. Por ese motivo, Dios ejecutó su juicio mediante un diluvio, preservando a Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca que ellos mismos construyeron. A través de los descendientes de Noé, Dios reinició la población de la tierra, dando origen a diversas naciones. Sem se convirtió en el ancestro de las naciones semitas, Cam de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham de los caldeos, quien dejó su tierra natal y a su familia para convertirse en un peregrino de la fe, erigiendo altares en honor a Dios a lo largo de su viaje. Abraham viajó con su sobrino Lot, quien llegó a ser el padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham partió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el padre de una nación numerosa, siendo una bendición para todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que se cumpliera la palabra de Dios. En ese tiempo, Sarai, su esposa, perdió la fe en la promesa divina y le entregó a su sierva Agar para que concebiera con Abraham. Así nació Ismael, quien llegó a ser el progenitor de una nación numerosa, el pueblo árabe, que se convirtió en enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas en el cielo. Entonces le anunció que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero también les reveló que serían esclavos durante 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, Abraham, que significa padre de una multitud,
A pesar de que su hijo prometido aún no había nacido, Abraham tenía ya 100 años, y su esposa Sarai tenía 90 años cuando finalmente nació Isaac. Isaac contrajo matrimonio con Rebeca, quien inicialmente era estéril. Tras 20 años de matrimonio, Rebeca fue bendecida y dio a luz a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el progenitor de los edomitas, mientras que Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel en un encuentro con Dios, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de su penúltimo hijo, José, la familia de Jacob emigró a Egipto, inicialmente con 70 personas, y se establecieron en la fértil región de Gosén. Estas 70 personas experimentaron un crecimiento sorprendente en número. Después de pasar 400 años en Egipto, los descendientes de Jacob salieron de allí bajo la dirección de Moisés. La partida incluyó a unos 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, lo que equivaldría a alrededor de 2 millones de personas en total. La travesía hacia la tierra prometida, que originalmente debía tomar 3 meses, se prolongó a 40 años debido a la falta de fe del pueblo. Cuando 12 espías fueron enviados para explorar la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe pesimista que provocó la desconfianza y el amotinamiento del pueblo contra Dios y Moisés. Al enfrentarse a los gigantes de la tierra, se sintieron como saltamontes y dudaron del poder de Dios. En respuesta a su incredulidad, Dios impuso un severo castigo al condenar a esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías que demostraron fe, entraran en la tierra prometida. Como resultado, el pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor camposanto del mundo, donde pereció toda aquella generación que había salido de Egipto, a excepción de los 2 valientes que mantuvieron su fe en Dios. Después de los 40 años de peregrinación, comenzaron 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, aunque aún quedaba mucho territorio por conquistar. Josué, un siervo de Moisés, guió al pueblo a la tierra prometida gracias a la llamada de Dios y a su extraordinaria preparación. Tras la muerte de Josué, se inició un largo periodo de 330 años, conocido como el período de los jueces, caracterizado por una inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante esta época, el pueblo actuaba según sus propios deseos y, debido a su obstinación, sufría la opresión de diversos enemigos. En este tiempo, Dios suscitó líderes destacados como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este prolongado período llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, influenciado por las naciones vecinas, demandó un rey y rechazó el gobierno divino. Samuel, el último de los jueces, ungió a Saúl como rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando con humildad, pero terminando en orgullo, crueldad, rebeldía y apostasía. Tras su reinado, David ascendió al trono y gobernó durante 40 años. Durante su gobierno, trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén y consolidó su reino. A pesar de sus graves pecados contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje provendría el Mesías. Después de David, su hijo Salomón reinó durante 40 años, caracterizándose por su sabiduría y riqueza. Edificó el templo de Jerusalén y gozó de un período de paz en su gobierno, destacándose como una figura prominente de su época. No obstante, debido a las numerosas esposas que tuvo, el corazón de Salomón se corrompió. Solo en su vejez se volvió hacia Dios
y se arrepintió de sus pecados. Así se completaron 120 años de unificado reino de Israel. Saúl cayó en las artimañas de la hechicería, David en el abismo del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios escuchó el deseo del corazón del pueblo y les otorgó reyes, pero el pueblo tuvo que enfrentar las consecuencias de su elección insensata. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a que su hijo Roboam rechazó las peticiones del pueblo de reducir los impuestos excesivos. La ostentación, el lujo y la extravagancia del gobierno de Salomón se sostenían a expensas de los trabajadores, quienes se encontraban agobiados por impuestos desmesurados. Aprovechando la transición de poder, intentaron obtener cambios, pero al no tener éxito, se separaron del nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus se unieron bajo el liderazgo de Jeroboam I, formando el reino del norte con Samaria como su capital. El reino del norte existió durante 209 años y tuvo 19 reyes que provenían de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se alejaron de Dios y siguieron los pasos de Jeroboam I. Usó la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo, y así fortalecieran sus lazos políticos con los reyes de Judá. Por lo tanto, Jeroboam I construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba, donde colocó becerros de oro y animó al pueblo a adorarlos como si fueran dioses. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino, siendo todos impíos y perversos, sin buscar a Dios. En este tiempo, el Señor levantó a varios profetas para denunciar el pecado de los reyes, así como de los profetas y sacerdotes corruptos que buscaban su propio interés personal. Dios suscitó a estos profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento y a volver a los caminos del Señor. Amós, Oseas y Miqueas fueron valientes profetas que confrontaron los desvíos de la nación en todos los niveles, desde el palacio hasta las chabolas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política y se alzaron contra la religión corrompida, lanzando las acusaciones divinas contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían vuelto corruptos. Estos profetas también denunciaron la injusticia social y la opresión económica, llamando al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes frecuentemente caían en oídos sordos. En el reinado de Acab, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se difundió en Israel a través de su esposa Jezabel. En ese tiempo Dios levantó al profeta Elías para exponer la falsedad de esa divinidad pagana y desacreditar al ídolo abominable. Luego, Dios llamó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Sin embargo, debido a que Israel no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, el Señor utilizó la vara de Asiria como instrumento de su ira contra la nación. Asiria era un imperio expansionista, guerrero y brutal que cometía atrocidades y barbaridades cuando conquistaba otros pueblos. Al entrar en ciudades o aldeas, dejaba cadáveres mutilados y solía apilar cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas, infligiendo la más amarga de las humillaciones a la población. Luego de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió una mezcla de otras poblaciones a la tierra de Israel, creando una gran diversidad racial en la región. Esto se hacía con la intención de debilitar el potencial de supervivencia de la nación, ya que la fragmentación étnica solía desestabilizar a los pueblos. Así es, con esta mezcla racial se formó en Israel un pueblo híbrido, conocido como los samaritanos.
que se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, algunos de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Usías, Joás y Josías. Cuando un rey piadoso ascendía al trono en el reino del sur, la nación experimentaba prosperidad y crecimiento en términos económicos, morales, sociales y espirituales. En Judá, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la línea de David, gobernó una única dinastía. Dios levantó a varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, para dirigirse al pueblo de Judá. Sin embargo, la nación se hundió profundamente en la corrupción y no escuchó la voz de Dios. Como resultado, Dios los disciplinó y permitió que el ejército babilónico los conquistara, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico, y Jerusalén fue destruida junto con su glorioso templo, dejando la ciudad en ruinas y desgracia. El pueblo permaneció en cautiverio durante 70 años, tal como había sido profetizado por Dios a través del profeta Jeremías. Durante este periodo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Durante esta etapa, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Luego del tiempo designado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra, y en ese momento el imperio babilónico ya había sido derrocado por el imperio medo-persa bajo el liderazgo de Ciro. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y permitió su retorno a la tierra de Canaán. El retorno del pueblo se realizó en 3 oleadas. La primera bajo el liderazgo de Zorobabel para reconstruir el templo, la segunda bajo el liderazgo de Esdras para enseñar la ley, y la tercera bajo el liderazgo de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén y llevar a cabo la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, tan pronto como comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío se enfrentó a problemas. En primer lugar, los astutos samaritanos intentaron unirse a la obra con el propósito de socavarla. Luego de que la propuesta de la asociación fuera rechazada, los samaritanos pasaron a la etapa de amenazas contra los judíos. Posteriormente, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspirar contra el imperio medo-persa. Como resultado de esta perniciosa persecución, la construcción del templo quedó paralizada durante aproximadamente 20 años. En este periodo, el pueblo se descuidó en su celo por la casa de Dios y se centró en sus propios negocios, dedicándose a construir y embellecer sus propias casas en detrimento del templo de Dios, que yacía en ruinas. En ese contexto, Dios levantó a los profetas Hageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Los mensajes de estos profetas tuvieron un impacto rápido y profundo, y el pueblo se arrepintió, volviendo con entusiasmo para completar la reconstrucción del templo. Esto desencadenó un gran despertar espiritual, una reorganización de las familias y el sacerdocio, y un regreso sincero a Dios. Sin embargo, con el tiempo, una nueva generación surgió, y aunque el pueblo continuaba asistiendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraba a Dios de la misma manera. Comenzaron a ofrecer animales ciegos, enfermos y cojos como holocaustos, despreciando la mesa del Señor y considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La vida familiar se vio profundamente afectada, los matrimonios se desmoronaron y se produjeron divorcios. La confianza del pueblo en el juicio de Dios se debilitó,
lo que llevó a la negligencia en la devolución de los diezmos, aunque seguían asistiendo al templo. Estaban lejos de Dios en su corazón y su compromiso espiritual se debilitó. En ese periodo Dios levantó a Malaquías como profeta para llamar al pueblo al arrepentimiento, marcando así el cierre del Antiguo Testamento, alrededor de 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías comenzó un largo período de 400 años, conocido como el período interbíblico o el período del silencio profético. Durante este tiempo se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. También se llevó a cabo la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión conocida como la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó bajo el dominio del imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Tras conquistar numerosas naciones y reinos, Alejandro murió prematuramente a los 33 años de edad, lamentando no tener más territorios que conquistar. Su imperio tuvo un gran impacto al difundir la cultura helenística y el idioma griego. Tras la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido en 4 reinos gobernados por sus generales, siendo especialmente relevantes los reinos de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, que a menudo estuvieron en conflicto. Israel fue controlado alternativamente por uno u otro de estos reinos, lo que llevó a periodos de opresión y conflicto. Durante este tiempo, el rey Antíoco Epífanes cometió una profanación atroz en el templo de Jerusalén, sacrificando un cerdo en su altar, un acto que fue considerado una abominación por los judíos. Efectivamente, el sacrilegio cometido en el templo por Antíoco Epífanes marcó el inicio de la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, que finalmente resultó en la victoria después de numerosos enfrentamientos sangrientos. Sin embargo, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos tomaron el control de Israel. Herodes el Grande se convirtió en el gobernante de la región bajo el dominio romano. A pesar de sus problemas personales, Herodes fue un administrador eficaz y llevó a cabo importantes obras de construcción, incluyendo la expansión y embellecimiento del Templo de Jerusalén, la construcción del puerto de Cesarea, que facilitó el comercio internacional y los viajes de misioneros, así como la fortaleza de Masada y numerosos palacios y fortificaciones. No obstante, Herodes era conocido por su inseguridad y crueldad. Temía perder su trono y tomó medidas extremas para protegerlo, incluyendo matar a miembros de su propia familia y a aquellos que consideraba una amenaza. Su historia está marcada por matrimonios y divorcios, así como la ejecución de parientes y líderes judíos. César Augusto lo llamó a Roma para rendir cuentas por sus acciones atroces. Después de su muerte alrededor del año 4 a.C., el reino de Herodes el Grande se dividió entre 4 de sus hijos. Uno de ellos, Arquelao, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom, y su reinado fue caracterizado por su mala gestión y opresión. En ese momento histórico, Judea estaba bajo el gobierno romano y Poncio Pilato era el gobernador romano en la región. La situación política y estatal era precaria y el pueblo judío anhelaba un liberador, un Mesías que los redimiera de la opresión de los romanos y los herodianos. Fue en este contexto que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas y encarnando la esperanza mesiánica. El Verbo eterno se hizo carne, vivió entre los seres humanos, compartió sus experiencias y finalmente murió en la cruz para redimir a la humanidad de sus pecados y resucitó para la justificación de todos aquellos que creyeran en él. La influencia de la cultura helenística y romana también se unió a la contribución judía en el mundo en ese momento.
Jesús nació durante el período del dominio romano, y la persecución de Herodes el Grande llevó a José y María a huir a Egipto con el niño Jesús. Después de la muerte de Herodes, regresaron a Nazaret, donde Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio público, siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, un acto que simbolizaba su identificación con los pecadores que había venido a salvar. Durante su bautismo, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y se oyó la voz de Dios declarando: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Luego, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. Jesús, después de su victoria sobre las tentaciones en el desierto, comenzó su ministerio público en Galilea y en su ciudad natal de Nazaret. En la sinagoga de Nazaret, proclamó que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que había sido ungido para predicar, sanar y liberar. Durante su ministerio, Jesús llamó a 12 discípulos a quienes nombró apóstoles. Pasó tiempo entrenándolos y discipulándolos para continuar su obra. Viajó por toda la región, predicando en diversas localidades, tanto en ciudades como en aldeas, en el templo, en sinagogas y al aire libre. Realizó numerosos milagros, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, restaurando la vista a los ciegos y realizando muchas otras obras poderosas. Jesús fue la suprema revelación de Dios a la humanidad y fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su misión principal era morir por los pecados de la humanidad. Jesús nació con el propósito de morir en la cruz para que la humanidad pudiera vivir. Su muerte y resurrección fueron eventos cuidadosamente planeados y profetizados en las Escrituras. En la cruz, Jesús venció al diablo, aplastando la cabeza de la serpiente y triunfando sobre los poderes espirituales malignos. Allí consumó la obra de redención y nos liberó de la esclavitud del pecado. Después de su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder, lo que se cumplió con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra la expansión temprana del cristianismo después de la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Jesús había instruido a sus discípulos a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esta expansión se llevó a cabo a través del ministerio de los apóstoles y otros creyentes. La iglesia de Jerusalén experimentó un crecimiento rápido y continuo, con multitudes que se convertían al cristianismo. Sin embargo, para cumplir la misión de llegar a Judea, Samaria y los confines de la tierra, Dios permitió una persecución que dispersó a los creyentes fuera de Jerusalén. Uno de los destacados fue Felipe, quien llevó el Evangelio a Samaria, donde vio un gran avivamiento y realizó milagros en el nombre de Jesús. Además de Samaria, el Evangelio se extendió a otras regiones a través de las misiones de los apóstoles y otros líderes cristianos. Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, desempeñó un papel importante en llevar el Evangelio a los gentiles. La iglesia de Antioquía de Siria fue un centro importante de misiones, y desde allí Pablo y Bernabé se embarcaron en sus viajes misioneros para plantar iglesias y difundir el mensaje de Jesús. Pablo escribió varias cartas a las iglesias que estableció durante sus viajes misioneros, y estas cartas se convirtieron en parte del Nuevo Testamento.
También realizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los creyentes empobrecidos en Judea. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó un tiempo significativo en la ciudad de Éfeso, donde estableció una iglesia y escribió cartas a los corintios. Durante ese tiempo, se enfrentó a la oposición de los artífices de Diana, la diosa adorada en Éfeso. El libro de los Hechos y las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento proporcionan un registro importante de la expansión temprana del cristianismo y la labor misionera de los apóstoles y otros líderes de la Iglesia. Esta expansión ayudó a difundir el Evangelio en todo el mundo antiguo y sentó las bases para el crecimiento continuo de la Iglesia en los siglos posteriores. La vida y el ministerio de Pablo son realmente notables en la historia cristiana. Pasó por muchas dificultades y pruebas mientras se esforzaba por difundir el Evangelio a lo largo y ancho del mundo conocido en ese momento. Después de ser arrestado en Jerusalén y enfrentar acusaciones y juicios, Pablo optó por ser juzgado en Roma como ciudadano romano. Su viaje a Roma estuvo lleno de desafíos, incluyendo un naufragio en el que Dios milagrosamente preservó su vida y la de otros a bordo. Durante su tiempo en Roma, siguió predicando el Evangelio a pesar de estar bajo arresto domiciliario. La gran persecución que se desató en Roma después del incendio de la ciudad en el año 64 fue un periodo oscuro para los cristianos. El emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma y comenzó una brutal persecución contra ellos. La vida y el ministerio de Pablo han dejado un legado duradero en el cristianismo y sus epístolas en el Nuevo Testamento siguen siendo una fuente invaluable de enseñanza y guía espiritual para los creyentes en todo el mundo. Su dedicación, perseverancia y amor por Cristo son ejemplos inspiradores para todos los cristianos a lo largo de la historia. Gracias por compartir esta visión general de la historia del cristianismo y el Nuevo Testamento. Has proporcionado un resumen conciso de los libros y eventos clave en la historia cristiana y cómo se desarrolló la iglesia primitiva. Es importante recordar y reflexionar sobre la historia cristiana y la enseñanza de la Biblia. Que Dios te bendiga también y siga guiando tu camino.